¿Cómo están? Buen día, doctora. Buenos días. Vamos a Buenos días. proceder a escuchar la última exposición de grupos prioritarios. Lo que tengo que decir que hoy día solo vamos a escuchar esta exposición y termina la clase. La próxima clase será el lunes, donde veremos un nuevo tema, como les dije, violencia de género, y veremos las tareas que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, que se prepare el último grupo que va a exponer. Y estamos esperando. ¿Ok? Adelante. Ok, doctora. ¿Se ve? Buenos días, ¿se ve? Sí, adelante. Ya. Buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las exposiciones de los grupos colectivos y tenemos ahora a los niños, niñas y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la Convención de Derechos del Niño señala que se entiende por todo niño a ser humano, a todo ser humano menor de 18 años de edad. En Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia define como niño o niña a la persona que no ha cumplido 12 años y al adolescente como la persona de ambos sexos entre los 12 y 18 años de edad. En este contexto, niñas, niños y adolescentes son aquellas personas que se encuentran atravesando un proceso de crecimiento y desarrollo físico, intelectual, emocional y psicosocial. Y debido a esto, a su edad, al grado de inmadurez y a las necesidades de protección y cuidados especiales, establecen una relación de dependencia con sus padres y en general con las personas adultas de su entorno, por lo que su condición especial exige una consideración especial también por parte de su familia, el Estado y la sociedad. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, gracias. Bueno, a medida que avanzan en su crecimiento, los niños y niñas experimentan una serie de etapas que están marcadas por una serie de cambios y procesos físicos e intelectuales específicos y que serán imprescindibles para su desarrollo posterior y el adecuado crecimiento mental, biológico y social. Tenemos en primer lugar a los lactantes, luego a los preescolares, seguido de los escolares y de los adolescentes. La siguiente diapositiva. Bueno, los lactantes son personas cuya edad comprende entre los 0 y 12 meses de vida. Los 30 primeros días posteriores a su nacimiento serán los más críticos para la supervivencia del niño. En esta etapa, los niños de esta etapa requieren la presencia y el cuidado incondicional de sus padres, además de una alimentación y una atención sanitaria específica para garantizar el crecimiento adecuado. En cuanto a su crecimiento físico, tenemos que durante el primer año es muy acelerado. El niño triplica su peso, aumenta el doble de su estatura y alcanza casi el 70% de su crecimiento cerebral. Poco a poco va logrando el control de sus extremidades y la cabeza, lo que le permite ir alcanzando, por ejemplo, el control de la cabeza, luego sentarse, luego gatear, pararse, caminar, entre otras acciones. En cuanto a su desarrollo cognitivo, tenemos que a los 3 meses aparecen sus primeras vocalizaciones, tanto así que a los 6 es capaz de pronunciar monosílabos, hasta que el año está completamente capacitado para pronunciar sus primeras palabras. Luego tenemos a los niños en la etapa preescolar, que comprenden la edad entre los 1 y 5 años. En esa etapa el niño ya se encuentra alejado de la
conductas y las limitaciones que lo hacían un bebé. Está consciente de su existencia como humano y por lo tanto tiene una que otra responsabilidad más. O sea, poco a poco va adquiriendo responsabilidades a medida que crece. Su crecimiento físico es rápido, progresa mucho en coordinación y desarrollo muscular. Poco a poco su cuerpo se hace más esbelto y alargado y en líneas generales se aprecia un crecimiento y una maduración que lo hacen notoriamente distinto al niño de la etapa anterior. En cuanto a su desarrollo social, está más presto a socializar con sus pares, con sus padres, con las personas que lo rodean. Siente una enorme curiosidad por el mundo que se encuentra a su alrededor, inicia y empieza a conocer las cosas del mundo, por lo tanto hay un despertar también general de la curiosidad. En cuanto a su desarrollo cognitivo, tenemos que empieza a realizar sus primeras representaciones mentales y su pensamiento general ya es mucho más rápido del que caracterizaba al niño de la etapa anterior. Para él los símbolos son muy importantes ya que constituyen la base de su comunicación. En esta etapa los niños se caracterizan por tener un pensamiento egocentrista, es decir, que entiende su punto de vista como el único que existe. Sin embargo, a medida que crece va aprendiendo que hay otras maneras de pensar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego tenemos al niño en preescolar. El niño de esta etapa se caracteriza comprende la edad entre los 6 y 12 años. El niño de esta etapa abarca toda la educación primaria y se caracteriza porque el niño crece en autonomía y empieza a forjar los primeros rasgos de su carácter. En cuanto a su crecimiento físico, es constante, pero llega a su punto más lento. Crece en razón de aproximadamente 5 a 6 centímetros y aumenta alrededor de 3 kilos en un año. En cuanto a su desarrollo cognitivo, el pensamiento que tenía en un primer lugar el niño preescolar se ve reemplazado por otro más racional. Ya es capaz de observar los objetos y las cosas desde una perspectiva mucho más objetiva de lo que le hacía el niño de su anterior etapa. Es capaz de separar la fantasía de lo real y de elaborar un pensamiento mucho más lógico. En cuanto a su desarrollo social, puesto que el niño se va a encontrar en otros contextos, sus padres ya no van a ser el centro de atención, sino que la escuela va a tomar un papel importante en el desarrollo de sus relaciones sociales. El niño tiene nuevos modelos de conducta, como lo son profesores, amigos, entre otros. Siendo estos los últimos, o sea, los amigos, los que van a ser su referente social más importante. Para el niño de esta edad, las opiniones, las críticas y los aspectos que dicen de él significan mucho para él, puesto que está construyendo los primeros esbozos de su autoestima. Y luego tenemos al último estadio de crecimiento, que es el adolescente, que es la persona que abarca entre los 12 y 17 años de edad. La adolescencia, o sea, los niños de esa etapa se encuentran transcurriendo la adolescencia. La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Durante la adolescencia se producen procesos muy importantes y además de los principales cambios biológicos, sexuales y sociales, psicológicos, que darán como resultado a un individuo maduro o adulto. El periodo de adolescencia se marca por la pubertad y está comprendida en dos etapas principales. Tenemos a la adolescencia temprana, que se marca por el inicio de la pubertad y los primeros cambios físicos que causan la maduración sexual y biológica del individuo. Luego tenemos a la adolescencia tardía,
que se extiende desde los 15 a 14 años, se extiende desde los 15 a 14 años hasta los 18. Y implica normalmente ya una entrada gradual y creciente al periodo de la adultez. Entonces, en cuanto al crecimiento físico, tenemos que la entrada de la pubertad del niño implica un inicio de los mecanismos hormonales que impactan de manera directa en el desarrollo de sus características sexuales secundarias y que son conocidos como los indicadores de los roles sexuales de nuestra especie. El esqueleto crece rápidamente a su velocidad máxima durante unos 3 o 4 años y luego inicia un periodo de crecimiento, donde poco a poco se empieza a desacelerar el ritmo de crecimiento que tenía hasta adquirir su tamaño definitivo. El peso también se incrementa notablemente. Sin embargo, todas estas características dependen de las condiciones sociales y genéticas del adolescente. Luego, en cuanto al desarrollo social y emocional, tenemos que en esta etapa se va a forjar completamente la identidad del niño. Además, se caracteriza porque va a formar su personalidad individual. Es decir, que el joven a medida que descubre y asume, va adquiriendo autonomía propia. Y en cuanto a su desarrollo intelectual, los adolescentes ya son capaces de elaborar un pensamiento mucho más abstracto y de mantener una actitud más crítica y reflexiva ante el mundo, debido a las experiencias que poco a poco ha ido teniendo a lo largo de su crecimiento. Puede comprender aspectos mucho más abstractos de la vida, filosóficos o metafísicos. Alcanza un razonamiento moral, es decir, que el sujeto ya es capaz de reconocer entre los diferentes patrones de conducta y elegir entre ellos si es bueno o malo. Y eso sería todo en cuanto a las características de los niños a medida que crecen. Gracias. Muy bien, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a mí me tocó en este caso, les voy a hablar sobre lo que es la distribución y estadística en lo que a nivel nacional se refiere. Bueno, según el INEC o el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su informe en el censo del 2017, data que en Ecuador viven cerca de 6 millones de niños y niñas y adolescentes, los cuales están comprendidos entre la edad de 0 a 17 años. Ya lo cual en lo que es datos porcentuales se refiere a un 35% de la población total del país. A su vez, podemos denotar una idea que se enmarca en este concepto, que es que la pirámide demográfica registra una disminución en su base. ¿A qué me refiero en esto? En que si nos vamos a lo que es la distribución por edades, podemos notar de que el primer grupo etario, que está comprendido entre los 0 a 4 años de edad, representan el 28% de la población total, ¿correcto? Pero datos dicen que hace 10 años anteriores, este grupo etario era el mayor de los tres. Y a eso se refiere lo que es la idea, de que la pirámide demográfica registra una disminución en su base. Bueno, siguiendo con esto, tenemos que el segundo grupo etario, que sería los niños y niñas comprendidos entre las edades de 5 a 11 años, representan el 33% del total de la población de los tres grupos. Mientras de que ya serían los adolescentes propiamente dichos, comprendidos entre la edad de 12 a 17 años, es el grupo etario mayoritario en este caso, representando un 39% de la población total. Bueno, otro dato que les quise traer es del dato de que esta población prácticamente en qué zonas se encuentran viviendo, por así decirlo, en la radicación prácticamente de esta población. Tenemos de que aproximadamente en la zona que vive es la zona urbana, en su mayoría porcentual, ya que representa, por ejemplo, ya que tiene un dato porcentual de que 7 de cada 10
viven en lo que es la zona urbana, mientras que 3 de cada 10 en lo que es la zona rural. Siguiente diapositiva, por favor. Si nos vamos a una distribución por regiones, tenemos que lo que es la región costa presenta la mayor parte de la población en cuanto a niños, niñas y adolescentes se refiere, ya que se lleva un 50% del total. Seguidamente, lo que es la región sierra presenta un 43%, y en minoría, lo que es la región amazónica, con apenas un 7% de la población total. En cuanto a la distribución étnica, tenemos que un 8% está representado por lo que son los indígenas, un 7% por lo que son los afroecuatorianos, afroecuatorianas, un 7% por lo que son los montubios, y aquí podemos notar que los mestizos son los que tienen el mayor porcentaje en cuanto a etnia se refiere, con un 71% de la población total, mientras que los blancos un 6% y alguna otra etnia representado con un 1%. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver una mirada o perspectiva a lo que es nivel internacional. Tenemos de que el número total de niños y niñas en el mundo es de aproximadamente 2.200 millones. Y de estos se denotan que 1.000 millones viven en lo que es la pobreza. Aquí les he querido traer una pregunta en la cual las personas que se interesan o que han denotado los datos estadísticos a niveles internacionales en cuanto a fecundidad se refiere, seguramente se hayan hecho, de que por qué en los países menos desarrollados hay una alta tasa de fecundidad, o a su vez, por qué en los países desarrollados hay una baja tasa de fecundidad. Bueno, la respuesta a esta pregunta gira en torno a diferentes cuestiones, pero más aún enmarcada en cuanto a lo que es el nivel de derechos humanos se refiere. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, lo que dice ahí, que según datos de lo que es el Fondo Internacional de Población, de lo que son las Naciones Unidas, en lo que es su registro del año, en un informe que hicieron en el año 2018, una treintena de países registran altas tasas de fecundidad con más de 4 hijos por cada 1.000 mujeres. Bueno, esto de aquí está enmarcado en torno a que las mujeres prácticamente de estos países no tienen autonomía en lo que a sus cuerpos se refiere. Es decir, ellas no son prácticamente las que deciden cuántos hijos desean tener, sino que es el esposo. A su vez, estos porcentajes de países con altas tasas de fecundidad se encuentran en lo que es mayoritariamente, en la mayor parte de lo que es África subsahariana, se refiere. Aquí tenemos países como por ejemplo Sudán, Nigeria, los cuales presentan una tasa de fecundidad de más de 7.1 nacimientos por mujer. Lo cual, a su vez, refiere a lo que dice el segundo punto. La alta tasa de fecundidad puede indicar una serie de deficiencias en materia de derechos humanos, como ya les había dicho. En cuanto a específicamente a mujeres se refiere. También lo que las mujeres siguen, o sea, ya aquí el tercer punto que les he traído, aclarando esta parte, las mujeres siguen viendo sesgados sus derechos reproductivos porque no pueden elegir libremente. Aclarando la parte que en sí, esa es la razón por la que estos países presentan una alta tasa de fecundidad. Pero por el otro lado, tenemos los que son los países desarrollados, en los cuales se ubican mayoritariamente en lo que son Norteamérica, como por ejemplo Estados Unidos, en Asia, lo que es China, y en Europa propiamente dicho, por ejemplo España. En lo cual España registra a su vez una baja tasa en lo que a fecundidad se refiere, registrando 2,1 nacimientos por lo que mujer se refiere. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, en lo que enmarca a lo que son los derechos, tenemos que la Convención sobre los Derechos del Niño se basa en lo que son
cuatro principios fundamentales, los cuales son la no discriminación o universalidad. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a pesar de lo que a diferencias étnicas, nacionales, en lo que es idiomas o religiones se refiere. Todos tienen que tener sus derechos enmarcados. El segundo, en lo que es el interés superior del niño, es decir, de que siempre en las decisiones que se vayan a tomar en lo que concierna a lo que son los derechos de los niños, se tienen que tomar como dato primordial o como base principal lo que es el interés superior del niño, el interés primordial de ellos. Su tercer punto, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, en la cual plantea de que todo el niño propiamente dicho tiene derecho a la vida, a su desarrollo y a su desarrollo, y a su desarrollo físico, mental, psicológico, etc. Y por último, el respeto a las opiniones del niño, es decir, que todos los niños tienen derecho a opinar libremente y más aún en cuanto a decisiones que se tomen en torno a ellos, decisiones que los puedan estar afectando de una manera injustificada. Bueno, eso sería todo en mi exposición. Gracias. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas son aquellas personas que están en proceso de crecimiento y desarrollo, por su especial situación relacionada con la edad. No han alcanzado el suficiente grado de madurez para ejercer su autonomía. Es por eso que se requiere una protección especial por parte de su familia, el Estado y también lo que tiene que ver la sociedad. Por tanto, el Estado, la sociedad y la familia deben asegurar de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niñas y adolescentes y promover el ejercicio pleno de su derecho. Lo que significa que deben tener acceso a la educación, salud, recreación, deporte, participación y servicios de protección o cuidados en un ambiente cálido, familiar y seguro. En lo que respecta a Ecuador, a pesar de la vigencia de una legislación que lo reconoce como sujeto pleno de derechos y que obviamente el Estado está en plena obligación, pues tiene diversos tipos de derechos que deben ejercerse, que lo vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Ya, primero hablaremos sobre los 10 derechos fundamentales que este grupo tiene, que es impartido por la UNICEF. Siguiente diapositiva. Primero tenemos el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Después tenemos a un derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y emocionalmente sanos. Siguiente diapositiva. Tercero es derecho a tener un nombre y nacionalidad. Como cuarto punto, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Siguiente diapositiva. Ya, listo. Siguiente tenemos derecho a la educación y atenciones especiales para los niños, niñas con discapacidad. Después tenemos al derecho de comprensión y amor por parte de las familias y sociedad. Siguiente diapositiva. El séptimo es derecho a una educación gratuita, derecho a jugar y divertirse. Octavo, derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Noveno, derecho a ser protegidos contra el abandono y trabajo infantil. Y como décimo y último punto, es derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y justicia en todo el mundo. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos sobre los derechos específicos que existen aquí en Ecuador. Tenemos primero los derechos de supervivencia, que esto aquí encierra lo que es derecho a la vida, a conocer sus progenitores y mantener relaciones efectivas personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. También a tener una familia, la convivencia familiar, a la protección prenatal, a la lactancia materna, a lo que es la atención en el embarazo y parto en condiciones adecuadas tanto para el niño o niña, a una vida digna, a la salud, a la seguridad social y a un ambiente sano. El segundo derecho que tenemos es el derecho de desarrollo, que esto aquí implica a derecho a la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia,
como segundo, a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural. Tenemos a un derecho a la identificación, a la educación que sea de calidad, a la vida cultural, a la información y a la recreación y al descanso. Como tercer derecho tenemos los derechos de protección, que esto aquí implica también un derecho a la libertad personal, a la privacidad, a los derechos de las hijas e hijos de las personas privadas de libertad, el derecho a la protección especial en caso de desastre y conflictos armados, y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes refugiados. Y por último tenemos los derechos de participación, que encierra la libertad de expresión, a ser consultados en asuntos que les afecte, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de reunión de manera pública y pacífica, y a la libertad de asociación con fines lícitos y fines de lucro. ¿Cómo se va a lograr todos estos derechos? Pues en Ecuador se han hecho diferentes tipos de puntos o políticas. Por ejemplo, tenemos erradicar el trabajo infantil, promover la protección y atención especializada en el sistema de justicia, combatir la desnutrición, la malnutrición y promover una vida saludable. Tenemos también programas de desarrollo infantil y educación inicial, lo que es prevenir y erradicar las violencias en la escuela, la familia y la vida cotidiana. Tenemos también el plan Toda una Vida, que son programas que atienden a los que son niños, niñas y adolescentes. También lo que es el Pacto con la Niñez y programa de acogimiento familiar e institucional a cargo del MIES, que más adelante mis compañeros van a explicar estas estrategias, los programas. Listo, muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, a continuación yo les voy a explicar sobre los programas actuales que favorecen los derechos de los niñas y adolescentes. Los programas, proyectos y estrategias que atienden a niñas y niños son el Plan Toda una Vida, el Pacto con la Niñez y el Programa de Acogimiento Familiar e Institucional a cargo del MIES, como dijo mi compañera. Bueno, ahora vamos a explicar cada uno de estos. El Plan Toda una Vida. A través de este plan, el Gobierno Nacional busca planificar para toda una vida y promover la garantía de derechos durante todo el ciclo de vida. Eso implica una visión integral e inclusiva para que nadie se quede afuera o se quede atrás, sino que todos vayamos juntos. Toda una vida implica garantizar el acceso progresivo de las personas a sus derechos a través de políticas públicas y programas para el desarrollo social y humano de la población. Siguiente diapositiva. Bueno, el Pacto con la Niñez. El Pacto con la Niñez y Adolescencia constituye un compromiso del Gobierno Nacional con 6 millones de personas menores de 18 años, que promueve el acceso de la niñez y adolescencia con discapacidad a servicios de justicia, transporte, educación y salud. Este es un compromiso nacional de las autoridades, organizaciones, sociedad civil y familia con las niñas, niños y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos lo que es el programa de acogimiento familiar e institucional a cargo del MIES. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, o MIES, viene ejecutando el proyecto de acogimiento familiar Niños Libres en la provincia de Tungurahua. Mediante esta modalidad se garantiza el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes, hijos de padres y madres que se encuentran privados de libertad y que cumplen una condena en centros de rehabilitación. En la provincia son 32 niños que forman parte del proyecto. Ellos reciben un apoyo de $100 mensuales para cubrir gastos de vestuario, menaje de hogar, útiles escolares, menaje de cocina, alimentación, salud, educación, movilización y todo lo que puedan necesitar en el núcleo familiar que lo acoja. El MIE invierte lo que es $72.000 al año y se ejecuta mediante un convenio firmado con la Universidad Tecnológica Indoamericana. A continuación, mi compañero. Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, tenemos la Convención de los Derechos de los Niños, que nos dice que estos deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso prioritario para la prevención y tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. En el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, señala que
Los Estados partes deben reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de lo que es salud y también a servicios de tratamientos de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se van a esforzar para asegurar que ningún niño sea privado de su derecho a la salud. Siguiente diapositiva, por favor. Los Estados partes deberán asegurar lo que es la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la prestación de las asistencias médicas y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante la aplicación de la tecnología y los recursos que tengan disponibles. También deberán asegurar la atención sanitaria y prenatal y postnatal apropiada para las madres. Deberán asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de lo que es la salud y la nutrición de los niños. También deberán desarrollar lo que es la atención preventiva sanitaria y la orientación a los padres y a la educación y en servicio de lo que vendría a ser lo que es la planificación familiar. También los estados se deberán comprometer a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización de derecho conocido actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Los problemas que tenemos actualmente son la desnutrición como principal. Nos dice que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, lo que vendría a ser el UNICEF, informa que los principales problemas que afectan a la niñez ecuatoriana son la desnutrición, la muerte por enfermedades y la violencia. También señala que la cuarta parte de los niños de 0 a 5 años padece de una inadecuada correspondencia entre edad y talla, es decir, desnutrición asincrónica. También destacó que entre las principales causas de muerte de los niños y niñas, en los primeros 5 años de vida están 4 enfermedades que provocan el 63% de los fallecimientos y que son que vendrían a ser 4, como quiera las principales, que son afecciones en el periodo prenatal, malformaciones congénitas, influencia y neumonía y accidentes de transporte e infecciones intestinales. Así como lo nombré en ese orden, vendrían a ser el orden de las enfermedades de acuerdo a su prevalencia de muerte. También se añade que en el Ecuador el 3% de los adolescentes entre 12 y 17 años vive o ha vivido en pareja y que el 8,56% trabaja. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos uno de los principales problemas que es el trabajo infantil. Esta aquí es una de las realidades más latentes de nuestro país. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestros niños, como quiera, tienen un gran porcentaje de niños que están trabajando en las calles y que aún no se logra mejorar esta situación. El país cuenta con una población estimada de unos 17 millones de habitantes, de los cuales más de 1 millón de niños trabajan dentro y fuera del hogar, en las diversas actividades, tal como lo muestro en el esquema que está planteado ahí, donde señalo que el 43% de las personas son vendedores ambulantes, el 14% son lustrabotas, el 9% trabaja en servicios varios en locales, el 6% son voceadores de periódico, el 5% son de servicio doméstico, el 3% trabaja en talleres, también hay un 20% de chicos que busca hacer algo ocasional, pero prefiere vagabundear. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las causas principales de esto tenemos la ruptura estructural de la familia, la indiferencia de la comunidad ante el trabajo de los menores, el trabajo informal, la migración indiferenciada del campo a las grandes ciudades. También tenemos la reducción de las políticas sociales por parte del Estado, el desempleo y la comunidad consumista que tenemos actualmente. Y entre las consecuencias tenemos entre estas que es la pérdida de la niñez, la ausencia de la niñez, la deserción del hogar y de las escuelas, la pérdida de la autoridad paterna, la reproducción de la pobreza, el tráfico de menores, el abuso de menores y el surgimiento de bandas juveniles. Muchas gracias, doctora. Eso sería todo. Bueno, muy bien. No sé si hay alguien más que tiene que exponer. No, doctora. Ya. Serían todos. Bueno, entonces, con esto habríamos terminado la exposición de los grupos prioritarios o grupos vulnerables. Agradeciéndoles a todos su atención y por favor el lunes no falten para la exposición de ese nuevo tema y para conocer cómo van a ser las tareas que ustedes tienen que hacer.
¿De acuerdo? Bueno, señores, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Igualmente, doctora. Gracias. Gracias, doctora.